comenzamos. Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo estudio de la parashá de esta semana, de la porción, ¿vale? Del Éxodo, que estamos ya en la segunda porción de este libro. La semana pasada fue la porción de Shemot, que hace referencia a los nombres, ¿vale? Y vimos el llamamiento de Moisés, en este caso, pero esta vez ya entramos ya en la segunda porción que empieza del capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 9, 35. Como siempre les he dicho, no lo vamos a leer todo corrido ni nada, sino que vamos a tocar los aspectos más importantes que el Señor me permite comprender de esta parashá, porque pues la idea es que ustedes también la lean, ¿no? Como siempre se las envío una semana antes y que el Señor también les muestre a ustedes y les enseñe a ustedes su palabra, ¿vale? Eso no dependan, como siempre les he dicho mucho, de, de los hombres, ¿vale? Sino que también les invito a que ustedes tengan esa experiencia con Dios, que Él mismo les muestre y les enseñe su palabra, ¿vale? Y ya lo que tenga que complementar o algo así, pues lo complementan sin problema, me preguntan, o otra persona, no sé, ya saben. Entonces, bueno, la parashá de esta semana se llama Vaerá, ¿vale? Vaerá hace referencia a me aparecí, ¿listo? Me aparecí, se les voy a escribir aquí el texto. Eh, déjenme un momento. Espérate que está molestando mi computadora, como siempre. Entonces, regálame un momento, por favor. Mm, Aquí está. No sé, me avisan si pueden ver, porfa, ahí en la pantalla. Sí, ya se ve. Ya se ve. Espérate que es que empieza a molestar. Bueno, en fin, tengo problemas con mi computadora, pero no pasa nada. Hay que seguir. ¿Listo? Vaera. Déjame un momento que se acomode aquí cuando transmito la pantalla. Como no tengo mi tablerito esta vez, entonces me toca así. ¿Listo? Qué pena. Ahí ya se me salen las manos con mi computadora. Mm, un momento, por favor. ¿Me avisan cuando ya puedan ver? ¿Ahí ven toda la palabra completa o todavía no la ven completa? No está completa, solo está vea. Vea, vea. Bueno, ahora sí, creo que ya. Espérate. En fin. Ahora sí. Listo. Vaera. ¿Listo? Vaera. Así se escribe y es me aparecí. En este caso. Me aparecí. ¿Listo? Así empieza la parashá en el versículo. Déjeme, yo lo abro aquí en la Biblia hebrea. Usted sabe que yo siempre leo de la Biblia hebrea. Y efectivamente el versículo 3, ¿no? Simplemente empieza el versículo diciendo, "Vaidaber Elohim el Moshe", dice, y comunicó Elohim el amor entrañable, el atributo del amor a Moisés, diciéndole a él, yo soy Hashem. Y ahorita vamos a ver algo muy importante con esto. Y el versículo 3 dice, Vairá el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, dice, y me aparecí, ahí empieza la parashá, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob, ¿cierto? Como el Shaddai y no en mi nombre del Hashem me di a conocer a ellos. Ya les voy a explicar todo eso, ¿listo? Del Yud Hei Vahei que aparece ahí. Y vamos a ver qué significa el nombre de Yud Hei Vahei o Hashem, como bien se pronuncia, ¿vale? Entonces, esa parasha, eh, comenzamos a ver lo que se conoce como el juicio de Dios contra Egipto, ¿no? Y lo que siempre se ha llamado plagas, que realmente son azotes, ¿vale? Son azotes que da el Señor o golpes a Egipto, ya que la palabra hebrea que aparece ahí como negá, ¿vale? Hace referencia no a plagas, sino un golpe o lo más acertado, un azote, ¿listo? Un azote por parte de Hashem, ¿vale? Y estos azotes contra quiénes fueron, pues, más que contra los egipcios también, fueron contra los dioses de ellos, los cuales esos dioses para ellos eran como el sustento tanto en la vida terrenal como en lo espiritual, ¿no? Pero de esta manera, Hashem, como el creador del universo, ¿vale? Entra aquí para demostrar a Faraón que se creía Dios en la tierra, el Horus vivo, que no era nada más que un simple humano, con un poder terrenal, pero limitado ante el poder de Dios. ¿Listo? Y ya sabemos, como vimos la semana pasada, que Faraón es figura de Satanás, oprimiendo al pueblo de Dios. ¿Listo? Entonces, y Egipto hace referencia a lo que es el mundo en ese momento, de la contaminación espiritual e idolatría, ¿vale? Que había en ese momento y que obviamente su pueblo estaba contaminado y estaba restringido, por ende, a hacer sacrificios también en este caso. Sin embargo, recordemos que lo que hablamos la semana pasada, esto no era una guerra física, sino también una manifestación de la guerra de la luz contra las tinieblas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de avergonzar a Satanás y a sus potestades, el Señor. Siempre el Señor peleando
por su pueblo cuando la integridad física nuestra o incluso espiritual se ve afectada. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo por primera vez uno de los atributos de Abba, ¿cierto? De lo que traducen como el Padre de la fuente, se da a conocer tanto a Moisés como al pueblo de Israel como Yud-Hei Vah-Hei, ¿cierto? Hashem. ¿Listo? Que se pronuncia así, Hashem, ¿vale? Yo les he explicado a ustedes toda la parte gramatical del por qué se pronuncia Hashem y no Jehová o Yahvé o nada de esto, ¿listo? Es Hashem. Y que Hashem hace referencia al símbolo de la justicia de los cielos, de la sabiduría de Dios, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un resumen temático de toda la parashá y vamos a ver por encimita qué era cada dios egipcio que Hashem atacó. En esta porción se ven nomás 7 azotes por ahora a 7 deidades que ellos tenían. ¿Listo? Eh, el nombre de Hashem lo vamos a ver realmente, qué es lo que significa ese nombre. Y vamos a ver si realmente la vara de Aharón se convirtió en una serpiente o qué animal fue que se convirtió, ¿no? Porque siempre lo traducen como que se convirtió en una serpiente, pero no. Vamos a ver por qué no se convirtió en una serpiente. ¿Listo? Y también vamos a ver los estados de dureza de Faraón, porque siempre lo traducen como que se endureció, Dios endureció, Dios endureció, pero no fue así realmente. Cuando uno lee el texto originalmente, no fue que Dios endureció el corazón de Faraón, y ya vamos a ver por qué. Fue que el corazón del Faraón ya estaba duro y pesado, y tiene 3 etapas, ¿listo? Para que lo veamos. Entonces, vamos a resumirlo de esta manera. Vamos a resumirla para allá. Primer punto de la parashá, Hashem, Dios confirma la promesa a Moisés y a su pueblo, que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Segundo punto, la genealogía de Moisés y a Aarón mostrando que eran descendientes de Leví, lo que era bastante importante porque más adelante ellos iban a ser el pueblo prototipo de Dios sobre el cual todos los estándares y el servicio que iban a ejercer en el templo venía por parte de ellos. ¿Listo? 3, el anuncio de los azotes egipcios, a los egipcios y a los dioses egipcios. ¿Listo? Fueron azotes. ¿Listo? La vara de Aharón se convierte en un animal y es la primera señal como una advertencia, no es el primer azote, es la primera señal de la manifestación pequeñita del poder de Dios, ¿vale? Eso era una manifestación sencillita de Dios, ahí, ¿vale? Y que iba a venir sobre Egipto. Y resulta que esa manifestación fue primeramente contra el dios Sobek, ¿vale? Lo pueden ustedes buscar después, si quieres se los escribe en la pantalla para que lo tenga, que es el dios cocodrilo, ¿vale? Sobek. Dios cocodrilo. ¿Listo? Ahí se los escribí en pantalla. Dios cocodrilo. ¿Vale? Entonces, por eso vemos que cuando el Señor le dice, que Moisés le dice a Aarón que tire su báculo delante de Faraón, se convirtió en cocodrilo, no en serpiente, porque ahí no está la palabra nahash, ¿vale? Ahí está la palabra tanim. Y tanim, cuando uno lo busca dentro de los diccionarios etimológicos hebreos, hace referencia a lo que era el monstruo marino del Nilo. Y ese monstruo marino, sabemos muy bien que el Nilo era o es aún un río atestado por cocodrilos. Y ellos, si ustedes buscan ese dios, efectivamente aparece el dios Sobek. Es más, se los voy a compartir aquí en pantalla para que lo vean rápidamente. ¿Cuál era ese dios Sobek? ¿Listo? Porque tenía cabeza de cocodrilo. Y efectivamente, entonces vamos a verlo ahí en pantalla, se los voy a compartir un momento. Este es el dios Sobek, ahí está, a la que lo puedan ver, tiene la cara de cocodrilo y cuerpo de humano. ¿Listo? Ese es Sobek. Ese fue el dios que usó Hashem para mostrar la advertencia de su poder ante Faraón. Entonces, vamos a verlo y continuamos diciendo que el primer azote viene el agua del Nilo, ¿vale? ¿Se convierte en qué? En sangre. Y empieza a hacer juicio contra el dios Hapi y el dios Canum. ¿Listo? Luego el segundo azote es la plaga de ranas, que es el juicio contra Ek o Heket. ¿Vale? Yo ahorita les mando, si quieren les mando este resumen para que lo tengan y lo puedan ustedes ya buscar en Google y todo y lo puedan leer para que vamos a hacer. Luego el tercer azote, que es la plaga de piojos, es el juicio contra el dios Gef, ¿vale? Luego viene el cuarto azote, que son los insectos, que es el juicio contra Wachit, que son las moscas. ¿Vale? Y si ustedes buscan, cada dios tenía una función para ellos, en ese sentido. Luego viene el quinto azote, que es la muerte del ganado, que es el juicio de Pat y Hator, o Hator, más bien.
Luego viene el sexto azote, que son las úlceras en la piel, que es el juicio para la diosa Sekhmet o Sekhmet. Y luego viene el séptimo juicio o azote en ese punto, que es el granizo y fuego, que es el juicio contra el dios Set y Nut. ¿Listo? Entonces, como buen estratega, Hashem comenzó a hacer juicios sobre los dioses principales que adoraban ellos. ¿Y qué pasó? Cada uno de ellos cumplía una función. Pero Hashem fue demostrando que esos dioses eran nada más y nada menos producto de la imaginación humana, porque no hacían nada más, eran tallados por mano humana. Exacto, eran inventados por ellos. Entonces, y que por ende no tenían vida y mucho menos podían salvar a los egipcios de los azotes por parte de Hashem. ¿Vale? Y está en el Salmo 115, ahí lo podemos ver sobre los ídolos, ahí lo podemos leer. Lo cual considero yo que esto llevó a un grado de cuestionamiento a aquella nación. Yo creo que cuando los egipcios se hubieran atacado y sus dioses no hacían nada, se cuestionaron qué pasaba. ¿Listo? Entonces, pero no olvidemos algo, familia, que detrás de los dioses paganos están los demonios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19, que dice, ¿qué pues les digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes les digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes hagan partícipe de los demonios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 20. ¿Vale? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que los ídolos no son nada, son algo tallado allí que no tiene vida. Pero el problema es lo que hay detrás de los ídolos, demonios. Y a los demonios les sacrifica la gente. ¿Vale? Entonces, con los nombres que les di de cada deidad, en este caso, pueden meterse a internet y pueden buscar sobre cada uno colocando su respectivo nombre. Yo ahorita les mando los nombres para que los tengan más precisos a la hora de buscar, ¿vale? Para que se enteren qué ejercía cada uno. Entonces, vamos a empezar a leer la parashá y recordemos que aquí está hablando los que les expliqué la semana pasada. No está hablando Dios directamente con Moisés, sino el mensajero de Moisés, perdón, el mensajero de Dios ante Moisés. Les di un ejemplo, que era un ángel que iba con un decreto y un edicto, ¿vale? Y que leía lo que Dios ya había decretado para la nación y para Israel. Y lo que hacía era decir, yo soy Elohim. Yo les di el ejemplo, ¿no? Que como si el presidente de Colombia me mandara a mí con una carta a leerla ante el público y yo empiezo a leerla. Yo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, establezco esto, esto, esto. La pregunta es, ¿a mí me hace presidente por leer ese decreto? No me hace presidente, ¿cierto? Y ahí vimos que no era el ángel de Hashem, era un ángel. Ahí no dice artículo definido, el ángel, no, hay un ángel, cualquier ángel que el Señor pudo haber mandado para que anunciara desde la zarza en llamas a Moisés lo que iba a acontecer a Israel para la liberación de las garras del maligno y del poder de Satanás. ¿Vale? Entonces era eso. Perdón, Sí, señora. una pregunta. Moisés sabía que a él lo estaba dirigiendo un ángel. Claro, dice que no se atrevió a mirarlo a los ojos. Era un ángel. Dice que tuvo temor del mensajero. Y recordemos que Moisés, Le decía, haga eso. ajá, exacto, fue el mensajero de Dios. Porque la palabra dice que nadie ha visto a Dios cara a cara y nadie le verá sino hasta que Él venga. ¿Vale? ¿En qué sentido? En todo su esplendor, ¿vale? Porque no hay poder humano que lo vea y soporte. ¿Listo? Entonces era un mensajero, y sin embargo era un mensajero de Dios, y Moisés dice que se tapó con los ojos porque tuvo temor de verlo. Imagínense cómo era de potente. Entonces, ahí está. Era un Elohim. Ese mensajero era un Elohim. Recordemos que la palabra Elohim era una autoridad establecida por Dios que portaba su palabra para dar un mensaje. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Pero Moisés nunca le dijo al pueblo, lo que yo hablo me lo está Sí, dirigiendo un ángel. no, el Señor. Sí, siempre decía. Era el Señor que lo mandó, porque él sabía que el mensajero venía de parte de Dios. Decía que era Exacto, que era Dios el que lo había enviado. no que el ángel. Exactamente, es correcto. Entonces, vamos a leer Éxodo 6 del 2 al 3. ¿Listo? Que, bueno, ya lo leímos. Dice, yo lo voy a leer, ustedes saben que yo siempre lo leo desde la lectura hebrea y de pronto puede cambiar un poquito la versión que tienen, pero no importa, ¿vale? Esa es la idea para ir, digamos, no ir en contra, ¿no? Sino que se trata de dar una mejor traducción del texto. Entonces dice, y comunicó, Éxodo 6:2, y comunicó Elohim a Moisés diciéndole a él, yo soy Hashem, ¿listo? Y me aparecí a Abraham,
a Yitzhak y a Jacob con el nombre del Shaddai y no en el nombre de Hashem me di a conocer a ellos. Entonces dice que se apareció a los patriarcas con el nombre de El Shaddai, ¿vale? Y cuando uno empieza a buscar qué es el nombre del Shaddai, empieza a buscar los comentarios de los mismos comentaristas medievales de la época, expertos en lengua hebrea, como Sforno, como Ibn Ezra, todos esos comentaristas judíos que eran muy buenos en la gramática hebrea, ellos mismos sugerían que el nombre del Shaddai no tiene una traducción específica como algunos de pronto lo han querido mostrar, como el poderoso o el proveedor, o algunos irreverentes que dicen como senos grandes, ¿no? Hasta ese punto llegan. Los comentaristas medievales y expertos en lengua hebrea en varias discusiones llegaron a una conclusión de que la palabra El Shaddai hace referencia a que alguien o Dios quien es suficiente. Dice, literalmente se podría tomar como el que es suficiente. ¿Listo? Porque viene de la raíz hebrea dai, que significa suficiente. ¿Vale? Pero sin embargo, prefieren no darle trascendencia a esta traducción, sino más bien que lo conozcan como el Shaddai, porque era un nombre que no se podía traducir. ¿Listo? Y no se le puede dar una traducción como tal. Es un nombre, es un nombre con que se dio a conocer a los patriarcas, pero no en el nombre que se le está mostrando en ese momento a Moisés, que es, en ese momento se le está mostrando un atributo, como se le da a conocer a los patriarcas, pero ya en este momento a Moisés y al pueblo se le da a conocer con otro atributo, ya no es con el Shaddai, sino con el atributo de la justicia. Ya les voy a explicar por qué. El Yud Hei Bahei, ¿cierto? Hace referencia al atributo de la justicia. Por otro lado, hay otro punto gramatical, y es cuál, que la palabra Shaddai es un préstamo del idioma ugarítico, donde viene la palabra Shaddua, y que hace referencia a la montaña o al que está en lo oculto en la montaña. Entonces se podría entender también que el Shaddai es como el Dios no conocido, el Dios de la montaña, el que nadie ha visto. Pero vuelven y dicen ellos, preferimos que el nombre no se traduzca, sino que se conozca como el Shaddai. Posiblemente esta última traducción es la que más se acerca, porque cuando vemos a Pablo en Atenas, dice que tenían dioses de todo tipo, pero había un espacio para el dios que decía el dios no conocido. Exacto. Y posiblemente decía el Shaddai. Ahí aparecía el Shaddai. Es lo que posiblemente se refiere a eso, ¿no? El dios no conocido. Entonces posiblemente hace el Dios no conocido o el que es suficiente para nosotros. Listo, ya está. Pero pues dicen que es mejor dejarlo como el Shaddai. Tenía que ver también con el doctrina, porque ellos no lo conocían porque el Dios no se le había hecho visible a ellos. A ellos, exactamente. Ellos tenían que ver, los egipcios tenían que, ¿cómo es posible que crean un Dios que no ven? Exactamente. No, nadie le ha visto en el reino. Entonces, no obstante, familia, con esto, por primera vez, el Señor le dice a Moisés su nombre o atributo que hace referencia a la justicia. ¿Y cuál es? Yud Hei Va Hei. ¿Listo? Ya se los escribo aquí en pantalla. Yud Hei Va Hei. ¿Listo? Aquí ya ustedes lo tienen. A ver, yo les oculto esto. Ok. Que es la Yud Hei Va Hei. Se lo voy a transliterar aquí, ¿no? Yud Hei Va Hei. ¿Listo? Que hace referencia que siempre lo han traducido como Yahvé, ¿vale? O Yahweh, o Jehová, o Jehová, pero ninguno de esos es. ¿Listo? No es ninguno de estos. No es la pronunciación correcta, ¿vale? Yo les expliqué en la carta de Corintios cuando la vimos del por qué no se pronuncia así, sino más bien Hashem, ¿vale? Después les puedo explicar nuevamente del por qué. Porque resulta que Yud Hei Va Hei hace referencia al atributo que ejerce la justicia de Dios. Y ya les voy a explicar por qué. Porque dice que por medio de este nombre no se dio a conocer a los patriarcas, sino a él y al pueblo en ese momento. La pregunta es, ¿por qué? Porque a partir de que el pueblo de Israel fuese liberado, iba a venir ¿qué? La Torá, la ley de Dios, la que iba a enmarcar la justicia ante su pueblo. ¿Listo? ¿Y para qué? Como dice Romanos 5:13, para computar el pecado. ¿Vale? Así lo dice Romanos 5:13,
que dice, vamos a leer Romanos 5:13 rápidamente, ¿listo? Dice así, eh, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se puede computar el pecado. Ahí dice inculpa el pecado. Entonces, la palabra griega que aparece ahí no significa imputar el pecado, sino computar el pecado. ¿Cómo así computar? Es decir, calcular el pecado. Es decir, por ejemplo, a mí se me rega un tarro de azúcar. Si yo no tengo una báscula gramera, ¿cómo hago para calcular cuánto azúcar yo desparramé? ¿Se va a entender? ¿Y cuánto azúcar tengo que reponer? ¿O cuánto azúcar perdí? ¿Cierto? Entonces, la Torah es la que marca y computa el pecado del ser humano para que asimismo la justicia de Dios fuera aplicada conforme al estándar que él me empieza a dejar en la Torah, en la ley, que es sus límites en este caso. Entonces, tú, como un ejemplo, ¿cómo te pueden calcular a ti cuando tú vas por la calle y te pasas un semáforo en rojo? ¿Cierto? A través de la norma que tienen establecida que si te pasa el semáforo en rojo, tienes que pagar tanto. O si atropellas a alguien, tienes que pagar tanto. Todo eso, pues claro, era para dar el pago justo sobre un pueblo o sobre las personas como tal. Tanto, porque la Torah tiene dos matices, para la justicia y para la condenación. ¿Sí me van a entender? Eso es lo que hace en este caso, porque los que no son salvos, en este caso, ¿qué pasa? Pues no cumplen, no obedecen la ley de Dios. Por ende, están en condenación. Pero, y los que no la conocen. Exacto. Ya eso queda en juicio de Dios. Exacto. Entonces, eso es la Torah, para computar el pecado literalmente. Y se comenzara a ejercer el modelo ideal de un ser humano sin pecado. Pero como tenemos el defecto de la carne, era imposible cumplir para la carne la Torah. ¿Listo? Pero no por eso la Torah se quita, como lo dice Pablo. Entonces, ¿por esto la Torah se quita? No, ¿vale? Ya vamos a ver por qué se deja. Pero ¿qué pasa? La Torá, las dos tablas quedaron como testimonio desde los cielos diciendo, ¿quién está sin defecto para poder cumplir todo esto? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién podía cumplir sin mancha alguna la ley de Dios aquí en la tierra? Mm, Exacto, se quedó ahí como testimonio, como testimonio. Entonces, ¿pero qué dice el apóstol Pablo? Que era imposible para la carne lograrlo. Pero la Torá fue dada para mostrar nuestro pecado y cuán por debajo del estándar de Dios estábamos nosotros. No, no podíamos agradar a Dios fuera de su estándar, fuera de su ley, fuera de la obediencia. Estábamos en desobediencia. Imagínense, ¿cómo podríamos agradarlo? De ninguna manera, ¿vale? Entonces, Hablando, ¿no? al maligno. Pero la Torá fue dada para mostrar nuestro pecado. ¿Listo? Miren, no se halló nadie que cumpliera esa Torá, pero sí el Mesías, Mashiach, Yehoshua. Él fue el único que era apto y óptimo para poder cumplir y ejercer la justicia de Dios sin pecado. ¿Mm? Y ¿Mm? El requisito, imagínense, nada más y nada menos. Por eso él no era de este mundo, él venía de arriba de los cielos y no podía ser nacido de carne humana, porque si no hubiera sido pecador, ¿vale? Él no era humano como nosotros. Y a raíz de la muerte de él, ¿cierto? A raíz de esa muerte llega hasta Moisés, como dice el texto hebreo, el texto de la carta a los romanos, que a partir de ahí, ¿cierto? A raíz de él, la muerte llega hasta Moisés. Es decir, que en él, en Mashiach, la muerte para los que son sus escogidos ya no gobierna. ¿Listo? La Torá, familia, fue un anticipo de la venida de Mashiach, fue una sombra de la venida de Jesús. La Torá, la ley de Dios, es el límite que Dios estableció para nosotros saber qué hacer y cómo obrar. ¿Qué dice Romanos 8:4? Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu, al Rúa, al poder de Dios. Fue necesario que Mashiach muriera por nosotros para que la justicia se cumpliese
a través del derramamiento de su espíritu, del Rúa, como dice Jeremías, ese famoso versículo, para derramar en mi espíritu para que anden en mis mandamientos, en mis estatutos. Gracias a la muerte de Él y al sacrificio, a la resurrección, es que podemos estar dentro de la justicia de Dios, por su Rúa, por su espíritu, por su poder santo en nosotros. Entonces, ¿cómo así? Pues que la Torá, la ley de Dios, era la manifestación de que la justicia, quien es Yehoshua HaMashiach, se manifestara para que fuera nuestro auxilio. Y que a través de su poder santo, que es el Ruach HaKodesh, pudiésemos andar conforme al Ruach, es decir, en los mandamientos de Dios, y no en la ley del pecado, que es la carne, las obras de la carne. Entonces, Mashiach, señora, a la carne, lo que la carne te diga. Ahí está en Gálatas 5, la idolatría, la fornicación, la mentira, el adulterio, todo eso son las leyes de la carne, ¿cierto? Los mandamientos de la carne como tal, ¿vale? Eso es verdad. Entonces, en este caso, nosotros, si decimos que andamos en el Rúa de Dios, pues las obras del Rúa de Dios hacemos, es decir, los mandamientos de Dios, en el poder de Él, ¿vale? Por eso Pablo dice que la carne no puede obedecer la ley de Dios aún así lo quisiera, lo dice Romanos 8. Así quisiera no puede sujetarse. No se puede sujetar porque le falta algo. El Rúa, el poder de Dios en nosotros, ¿vale? Entonces, no había nadie justo sino Él, para que la justicia ¿qué? Cobrara vida. Por lo tanto, familia, aunque la salvación no es por obras, la Torá, la ley de Dios, es necesaria para mantener ¿qué? En el estándar y límite de un ciudadano o un miembro del templo de Dios sin pecado. ¿Listo? Por eso, esto nos da respuesta de que los patriarcas como Noé, Abraham, Isaac, Jacob y los demás no fueron salvos por obras, sino por la fidelidad, quien es Dios, que se depositó en ellos dándole la esperanza y la manifestación de la justicia. Entonces la pregunta es, entonces ellos por qué fueron salvos? Porque claro, como Dios se depositó en ellos, que es la fidelidad, por eso la carta a los Hebreos 11 dice, por la fidelidad Abraham vio la Jerusalén celestial. Ah, fue por Dios que le mostró a ellos la vida eterna. ¿Vale? Fue Dios quien se la mostró, fue Dios quien se depositó en ellos, fue Dios quien los justificó, no fue por obras, mas no estaba la Torah todavía establecida. Exacto. Lo que llaman fe es más bien la exhibición de la fidelidad de Dios que ha depositado en nosotros, porque Dios nos ha fidelizado a través de su palabra, y como nos ha fidelizado a través de su palabra y es buena, nosotros exhibimos fidelidad. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos. Hoy que es Shabbat, lo guardamos y estamos exhibiendo la fidelidad y damos testimonio exactamente de que existe, ¿vale? Entonces, no es de la carne. Exacto, no, nada que ver. La Torah sigue siendo, ¿no? Eso es bastante complejo, pero bueno, el punto, familia, es que los patriarcas fueron salvos porque exhibieron la fidelidad a esa esperanza y a esa justicia que Dios les manifestó a ellos, ¿vale? Porque ellos sabían que iba a venir la justicia. ¿Y quién es la justicia? Mashiach. Ellos sabían que iba a venir la esperanza. ¿Quién es la esperanza? Mashiach, Jesús, ¿cierto? Cristo. Ahí está. Entonces, claro, ellos a través de exhibir fidelidad a esa esperanza es que fueron salvos, porque no había Torah todavía entregada. Ahí está el detalle. ¿Vale? Entonces, y eso era algo que Dios revelaba, ¿sí me va a entender? Porque la palabra lo dice. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a que el Hijo se lo quiera revelar. ¿Listo? Ahí está. Entonces, exacto, no es el que quiera, sino el que Dios quiera tener piedad. Entonces, ellos exhibieron fidelidad a esa esperanza y a esa justicia que era Yehoshua HaMashiach sin aún haberlo visto y fueron salvos por eso. ¿Cierto? Por eso bienaventurado dice felicidad del reino de los cielos por el que exhibe fidelidad sin haber visto. Lo dice el Señor. Ahí está. Entonces, claro, por eso dice, el mismo Jesús dijo, Abraham vio mi día. Lo dice. El Señor a través de esa experiencia, del sacrificio de Cordero que sacrificó en la zona montañosa del Moriah, del monte Moriah, dice que le mostró al sacrificio a Mashiach en el futuro, ¿cierto? Lo vio ahí. Entonces, esas experiencias que Dios le permitió tener a los patriarcas fueron enormes.
Los patriarcas no eran cualquier tonto ni nada, como se los hacen ver. Sí, ellos tuvieron unas experiencias espirituales tremendas, ¿cierto? O sea, las experiencias que Hashem Elohim les permitió tener a ellos eran nada más y nada menos que una pequeña sombra del cuerpo que la reflejaba, es decir, la venida del varón perfecto. Por eso dice la escritura que él vino a llenar la Torá, mas no a quitarla, ¿vale? Él dice, yo no vine a abolir la ley de los profetas, sino que vine a llenarla, a completarla, a dar el estándar de la Torá. ¿Listo? Entonces, por eso dice la palabra, sean imitadores, que dice Pablo, sean imitadores de mí en cuanto yo soy imitador Mashiach. Tenemos que ser imitadores de Dios, ¿vale? Para estar dentro de ese estándar de la justicia. La justicia no es como nosotros pensemos. Ese era el problema de los patriarcas. Claro, como no tenían una Torah, entonces ellos pensaban que cualquier cosa que ellos hacían era que era justicia y que le agradaba a Dios. Pero ellos sí tenían la verdad, No había porque sido, Abraham conocía a sus leyes. pero no había sido dada todavía como le fue dada a Moisés. La Eh, conocían, pero no estaba escrita todavía. Exactamente, no estaba escrita. O sea, conocían ciertas normas, pero no todas, porque el Señor aún no la había entregado como la entregó Moisés al pueblo oficialmente, ¿vale? Se casó. Pues lo hizo por lo que Claro. Entonces, hay unas, y las normas por los esclavos, una cantidad de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las experiencias que el Señor le permitió tener a ellos era una sombra de ellos, ¿vale? Entonces, por eso dice la Escritura que Él vino a llenar la Torah y no a quitarla. Él vino a darle el estándar correcto. Entonces, bajo el nombre de Yud-Hei Bahei, de Hashem, hay algo curioso que decían, que este nombre, Yud-Hei Bahei, era, Bahei, era como tenía una relación con el primer nombre con que se le manifiesta a Moisés. ¿Se acuerdan el nombre que se le manifiesta a Moisés en Éxodo, que dice yo soy el que soy? Bueno, pues ahí no dice yo soy el que soy. Ahí dice Ejie, lo voy a escribir aquí, Ejie, Asher, Ejie, ¿vale? ¿Qué significa qué? Yo seré el que estaré. Y ustedes se acuerdan de Apocalipsis 1:8 cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. El nombre de Hashem o Yud-Hei Bahei hace referencia a Ejie Asher Ejie. Yo seré el que estaré. ¿Listo? Y Apocalipsis nos muestra que ese atributo de Dios, ese nombre de Dios, todavía se sostiene porque Él ha sido, Él es y será. ¿Vale? Porque Él es, el que era y el que ha de venir. ¿Listo? No estoy diciendo que Yud-Hei Bahei signifique esto como tal, ¿no? Yo es el que es, el que era y el que ha de venir, no, sino que estoy diciendo que todo esto que muestra la escritura respecto al nombre de Hashem o Yud Hei Vahe, ¿cierto? Es lo que hace referencia a que Dios, que es la promesa en nosotros, siempre va a permanecer, porque Él ha estado, Él está y estará y ha de venir. Por eso Él dice, ¿con qué nombre me presento? Ah, Ejie Asher Ejie, es decir, yo seré el que estaré, me envió a ustedes. Es decir, la promesa que permanece en él es la que me envió a ustedes. ¿Cuál fue la promesa que le dio a Abraham? De ti haré una nación, grande. Toda esa promesa es la que enviaba los mensajeros, los profetas, para beneficio del pueblo de Dios. ¿Listo? Era eso. Entonces, lo han traducido como yo soy el que soy, pero infortunadamente no es la traducción correcta. No es la traducción, es yo seré, porque está a futuro el verbo. O sea, cualquiera que quiera discutirlo, pues discuta con la gramática hebrea porque está a futuro el verbo y no se puede cambiar. Entonces, yo seré el que estaré. Y a ver, hasta ahora no ha estado con nosotros. ¿Qué dice Jesús? Yo estaré con ustedes todos los días de la vida. Ahí está, ¿cierto? Él está ahí con nosotros todo el tiempo. Él es la promesa, Él nunca nos deja, nunca se aparta de nosotros. Entonces, el nombre de Yud-Hei Bahei, de Hashem, hace referencia a la manifestación de la promesa a través de la justicia. Y con ese nombre es que se le da a conocer a Moisés y al pueblo.
La pregunta es, porque cada vez que usted lea Jehová, desaparece el nombre de Hashem. ¿Listo? Hashem. Así es tal cual se aparece. ¿Por qué Hashem? Porque cuando uno entra a estudiar a los masoretas del siglo VII después de Cristo, cuando escribieron y colocaron las puntuaciones en el hebreo, que los puntos diacríticos y todo esto, resulta que habían nombres con que más se conocían a Dios. Elohim, Adonai, en este caso. Entonces, cuando uno se encuentra el Yud Hei Vav Hei con la puntuación de el nombre de Elohim, entonces cuando tú lo encuentras así con esa puntuación, automáticamente lo lees como Elohim. Si te encuentras con la puntuación de Adonai, el nombre de Adonai, pues lo lees no Adonai, no Jehvá ni Jehová. Y hay otro que ellos tomaron, y yo tengo todo el sustento gramatical de esto, y fuertemente, eso no es algo que yo me invente, algo que ya está, algo que está escrito y marcado, ¿vale? Y eso es lo bonito de uno profundizar, que se encuentra y esa es la idea, acercarte a lo que es correcto y a lo que es verdad. Y el otro era Yud Hei Vav Hei, pero con el nombre de Shema, como lo conocían en arameo. Shema no es de escuchar, sino Shema de el nombre en arameo. Y en hebreo lo cambiaron a Hashem. Entonces, es lo que más se encuentra aquí cuando uno lee Hashem, Jehová, siempre tiene que leerse como Hashem. Jehová es Hashem. O sea, no es Jehová, ni Yahweh, ni Jehová, no, es Hashem. Es la forma en que los masoretas lo dejaron y lo conocían. Así lo conocían, como Hashem, como el nombre. Pero tampoco nos vamos a matar por eso. ¿Por qué? Dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Yehoshua HaMashiach, en el cual hay salvación, ¿vale? El nombre de Jesús es el nombre. Es que hoy en día que no, que es que se pronuncia así, que no, que es así. Listo, terminemos de discusión. El Evangelio dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto? Quedémonos con ese, que es Dios salva. Hashem salva, porque también tiene Yud-Hei, Pero ¿cierto? Hashem no es el nombre. El nombre. Sí, claro, en hebreo es el nombre, sino que así se le conocía. O sea, Yud Hei Vav Hei se pronuncia como el nombre, ¿listo? No como Jehová o Jehová. Obviamente yo entiendo que por las traducciones y la forma en que el desconocimiento de esos textos gramaticales masoréticos es que no tenían en cuenta eso. Pero a raíz de eso, ya gracias a Dios por el Internet, gracias a Dios por los libros que han podido compilar y todo lo que tenemos, y los documentos y el testimonio escrito es que sabemos cómo se pronuncia. Pero como yo le digo a la gente, no, no, ya no nos matemos diciendo, es que esa es Yahweh. No, es Yahweh. Es que es Jehová. No, hombre, ya hay un nombre que es sobre todo nombre que es mucho mayor que ese. ¿Cuál es? Yehoshua HaMashiach, que es Dios salva. También ha asociado que según la tradición uno no puede pronunciar el nombre. Eso es otro tema. ¿Cómo le llamamos? No pecar con el nombre, no. Exactamente. Cuando El nombre de Yehoshua HaMashiach, seríamos su nombre. Y se nos reveló en un nombre mayor que ese. Me mandó. Ahora, por su nombre. Entonces, a raíz de eso, familia, para avanzar y para ir terminando, entonces bajo ese nombre es que el Señor se da a conocer a Moisés y al pueblo como Hashem, como el atributo de la justicia. ¿Por qué? Porque los azotes que trajo sobre Egipto fueron justicia, fueron de justicia, ¿listo? Para rescatar a su pueblo. Entonces, la justicia de Dios, como les decía, puede tener dos matices. La justicia para justificar a sus escogidos o la justicia para condenación de los que no son llamados. Y no está mal. Sigamos leyendo. Vamos a Éxodo 6, avancemos 6, vamos al versículo 9. 9 al 12, vamos a leer, vamos a saltarnos así, vamos a seguir leyendo Éxodo capítulo 6 del 9 al 12, ¿listo? Entonces hasta ahí queda claro el nombre de Hashem, ¿no? Ese nombre vino como a ejercer la justicia que rescata. Por ejemplo, yo no puedo Que acá está la abuelita de Linda. ¿Cómo es? ¿Hashem? Sí, no puede nombrar el nombre de Dios. No, pero sí se puede. Sí se puede. No, lo único que se puede, pero como yo no lo voy a escuchar. No, tranquila, abuela. A estudiar No. y a pronunciar. Entonces no puedo nombrar al Señor Jesucristo. Claro. Claro, antes ese es el nombre que es sobre todo nombre que tenemos, claro, es que ese es el nombre que tenemos. Eso para mí es un nombre que habla
fue los nombres que el Señor se dio a conocer al pueblo Sí. para ejercer la justicia, como el atributo del amor, como todo ese tipo de atributos que el Señor tiene de la santidad, ¿Qué razón? ¿cierto? Digo, ¿por qué razón? Como no lo enseñan en la iglesia, pues uno no lo Claro, se desconocía. Pero Claro. igual, el Señor, a ver, abuelita, el Señor demandará a cada uno conforme él mismo haga conocer su palabra, ¿vale? Él no te va a pedir nada que no te haga conocer, ¿vale? Entonces, Él te medirá y él te pedirá cuentas, es por lo que Él te dio a conocer a ti. Sí, por lo que Exacto, yo- y que fuiste fiel en aquello que el Señor te puso en el corazón a hacer. ¿Listo? Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero tenemos un nombre que es sobre todo nombre. No importa si dices Jesús, tampoco pasa nada, ¿cierto? No pasa nada. Ya sabemos gramaticalmente y de forma histórica que Jesús no es pagano. Eso fue un tema de evolución, digamos, locativa, ¿no? Dependiendo de dónde se pronunciaba, dependiendo de dónde llegaba. Pero bueno, el punto es que, abuelita, tranquila, Jesús es perfecto. A usted se refiere a Dios como Jesús. Jesucristo, ya está. O Yeshua, pues, si es el nombre de él en hebreo, ya está. No pasa, en hebreo, hombre en hebreo, que sería lo más correcto, ¿no? Nombrar Yeshua. Pero si no, Jesús, está bien, abuelita, no pasa nada, ¿vale? Entonces, entonces vamos a leer. Sí, aprendiendo. Tranquila, abuelita, de eso se trata. Aprendiendo. Todos los nombres que ustedes saben es diferente No, a lo que nosotros hemos recibido. Aprendido, sí. y de eso se trata, abuelita, de aprender. Porque uno aprende hasta el final del día que Dios lo tenga a uno. Claro, Así pero, es. tiene que haber también una persona que lo enseñe. Claro. Y eso que aquí lo estoy tocando por encima, porque si uno lo entra a tocar más a profundidad, pues ya pueden entender mucho más. Después de pronto lo podemos hacer exactamente explicarles por qué viene así, ¿no? Eso es importante. Entonces sigamos leyendo el versículo del capítulo 6 al 9. Dice, de esta manera, dice, y comunicó Moisés así a los hijos de Israel y no escucharon a Moisés por la poquedad de su ánimo. Ahí dice congoja de espíritu. Recordemos que el Ruach hace referencia al ánimo nuestro, ¿vale? Al ánimo que hay en nosotros. Y ellos estaban bajos de ánimo, ¿por qué? Por el servicio duro, dice así. Dice, me abodá kasha, el servicio duro que estaban ejerciendo en Israel. Estaban siendo muy oprimidos, muy afectados y estaban bajos de ánimo. Y muchas veces nos pasa eso. Claro. Muchas veces nos pasa que estamos mal de ánimo y viene alguien con una palabra y no queremos escuchar. Es difícil, pero hay que tener paciencia con esa persona, ¿cierto? El Señor nunca dijo, ah, no, tranquilo. El Señor, ah, no, ya no me escucharon, entonces no. No, hay que ser paciente con esa persona. Hay que ser manso, hay que ser amoroso e insistirle, ¿no? Siempre y cuando esa persona te permita hablarle, háblale. Ya está. No como que, ah, no me escuchó, entonces, ay, no, este no es. No, 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 no. Nosotros no somos jueces de esas cosas, ¿cierto? A no ser que la persona te diga, no, ya no quiero que me hables más. Ah, eso ya es diferente, ¿cierto? Pero siempre y cuando la persona te permita hablar, hágalo. Entonces, versículo 10 dice, y comunicó Hashem el juicio a Moisés diciendo, ve, comunica a Faraón, rey de los egipcios, que envíe, que despache a los hijos de Israel de su tierra. Y comunicó Moisés delante de Hashem diciendo, he aquí, los hijos de Israel no me escuchan a mí. ¿Cómo me escuchará Faraón? ¿Cierto? Si yo soy qué, ¿qué traducen ahí? Torpe de labios, pero ahí dice Aral Eshfatayim, o sea, es decir, pesado, grueso de labio. Esa palabra que aparece aquí como grueso es la palabra para circunciso. Ven, circunciso, perdón, tenía una barrera. Es muy curiosa esa expresión porque en pocas palabras podemos traducir, hey, Señor, Moisés le está diciendo, yo soy incircunciso de labios, soy grueso de labios, soy carnoso de labios. Es decir, que tenía una barrera que le pedía hablar ante Faraón. ¿Por qué? Porque Moisés pensó que iba a ir solo, ¿cierto? Tuvo miedo, claro, tuvo miedo. Entonces, y a veces nos pasa eso, ¿vale? Miedo a enfrentarse a ese rey. Podríamos decir espiritual, ¿vale? Y ya les voy a explicar por qué. Ya vamos a ver esos textos. Para ver, yo lo considero espiritual, no física, ¿vale? Porque hay personas que hablan muy bien, pero no les salen las palabras, ¿vale? Y para que tú hables las palabras de Dios, tienes que ser circuncidado del corazón primeramente, ¿vale? Para que podamos hablar su palabra. Como dice, no podemos callar lo que hemos escuchado hablar, como lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios ejemplos en la escritura, como en Jeremías 6:10, que nos encontramos la expresión "Hine arela aznam velo buchlu lehakshiv", es decir, he aquí incircuncisos, obstruidos, carnosos o taponados están sus oídos
y no pueden prestar atención. La incircuncisión no hace referencia solo al miembro del hombre, sino es una condición espiritual, ¿vale? De que la persona está taponada en sus oídos para escuchar su palabra. No le entra, ¿vale? Porque tiene algo que le obstruye, espiritualmente hablando. No le ha sido circuncidado el corazón por parte del Señor para escuchar su palabra. Por eso dice, circuncidaré el corazón, dice, de sus hijos, de ustedes y de sus generaciones, dice así el Señor, ¿vale? Para que escuchen mi palabra, anden en mi mandamiento, lo dice Deuteronomio. Ese es el propósito del Señor, circuncidar el corazón. Otra expresión en Jeremías 9:25, dice, Arlei Lev, incircunciso de corazón, grueso de corazón. Es decir, que tenía el corazón una barrera, como una piedra, que no le permitía la sensibilidad de la palabra del Señor en esa persona. Entonces, al parecer, Moisés se sentía sellado en sus labios para poder comunicar a Faraón, ¿vale? ¿Y por qué? Porque pensó, como les decía, que Dios los iba a dejar solo, desconociendo que Dios no hace las cosas a medias, ¿vale? Cuando Dios te envía bajo un propósito, Él te da todos los recursos Amén. para poderlo Así es. hacer, ¿vale? ¿Y qué dijo el Señor? Yo colocaré ¿qué le dijo en Éxodo 4:12? Yo estaré contigo y colocará mi boca en tu boca para que hable lo que has de decir. El Señor se lo dijo, pero como que Moisés se le olvidó. Tú serás así, tú serás Elohim. Te he puesto a ti como Elohim, o sea, como autoridad, como mensajero de mi palabra, porque un Elohim es aquel que porta la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces dice, te he puesto como Elohim ante Faraón y ante tu hermano que será tu profeta. Dice así. Entonces, claro, de eso se trata. Entonces, en este sentido, Dios iba a colocar la palabra en Moisés para comunicar a los gentiles egipcios. ¿Y saben qué me recordaba eso? Lo que dice Mateo 10:16, lo que les decía ahorita, que dice, miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablar, porque a esa hora se les dará lo que han de hablar. Ahí está, el Señor es el que hace muchas veces, uy, Señor, ¿qué le hablo a esa persona? Hombre, tranquilo, el Señor te colocará la palabra en tu boca para hablarle conforme a la necesidad de esa persona en ese momento. Sí, lo que me pasó a mí. Entonces, ¿qué pasa? Ay, yo voy a hablar de esa señora. Una señora de una sociedad décima. Yo voy a hablar. Bueno, Ay, pues, sí. Ahí fue. Entonces, ahí fue el Espíritu Santo y me fue dando la palabra. eso para le dice el ella. Señor. Y esto nos enseña, ¿Sabe qué contestó ella? Dijo, me sentí mejor con usted que con el pastor. porque el Señor obra como quiere y usa a quien quiere. Eso es, así es el Señor. Entonces, esto nos enseña algo, y es, ¿qué nos enseña? Que dejemos de pensar que somos nosotros los que hacemos la obra, los que convencemos para que alguien se convierta o que crea, no, sino que cuando Hashem tiene un propósito específico con nosotros, dará los recursos y la palabra necesaria para llevarla a cabo. Pero ¿cómo se debe realizar esto? Es la pregunta, ¿no? Que yo me hacía. ¿Qué hablaba Moisés y Aarón? Les hago esa pregunta. ¿Qué comunicaba Moisés y Aarón? Pues que la palabra de que Dios le daba a ellos. Entonces, ¿cómo podemos tomar esto? ¿Cómo debemos hablar nosotros? Es la pregunta, ¿no? ¿Con qué? Pues con la palabra que ya está escrita, ¿cierto? Esa es la profecía. Profeticemos. ¿Qué dice Pablo? Yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero prefiero que profeticen, es decir, que hablen la palabra de Dios, porque esa es la que rompe y la que llega hasta los tuétanos del hueso. Exacto, entonces, Se habla en lenguas y uno queda, si uno no conoce las lenguas, pues queda uno. entonces, ¿qué pasa? En este caso, nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos y empezar a hablar la palabra de Dios que ya está escrita, ¿vale? Porque esto nos enseña y nos limita a no hablar o pensar más de lo que la escritura no dice, sino que más bien nos sujetemos a ella porque la escritura es suficiente. Así que si el Señor nos ha llamado, no nos dé temor predicar, si nos sentimos movidos a hacerlos. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquello que ellos creen, ¿cierto? Y Él pondrá las palabras en su boca. Y entonces, con esto quiero decir que no hay que dejar de estudiar, claro, hay que seguir estudiando, ¿no? Porque también nos podemos relajar, entonces si el Señor coloca la palabra en mi boca, entonces no estudiemos, no.
Hay que seguir estudiando, tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Porque no vamos a ser como los estudiantes que he escuchado que quieren tener el conocimiento en la mente sin coger un libro, ¿no? Eso es otra cosa, que hay gente, eso ya es pereza mental, la verdad. Entonces, familia, saltándonos ya, vámonos a Éxodo 7. Ahorita te doy la palabra, abuelita, para poder avanzar. Capítulo 7, versículo del 1 al 3. ¿Listo? Vamos a leer. Y entonces dice así. ¿Qué dice? Y dijo Hashem, capítulo 7, versículo 1. Y dijo Hashem a Moisés, mira que yo te he puesto a ti como Elohim ante Faraón y ante Aarón tu hermano, y este será tu profeta. Listo, ahí está. Y dice, tú comunicarás todo lo que yo te ordene a ti y a Aarón tu hermano, y comunicarás a Faraón que envíe, que despache, que despida a los hijos de Israel de su tierra. ¿Y qué dice? Aquí es donde viene el tema puntual, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice la reina Valera? Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Pues ahí dice, Vani akshe et leb paró, ¿cierto? Dice, yo dejaré duro. Ya les voy a explicar por qué. El corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis acciones sobrenaturales en la tierra de Egipto. Y el problema es que aquí hay una muy mala traducción, y lo tengo que decir, porque dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero la pregunta que yo les hago es, y yo me hacía, ¿no creen que sería muy injusto que Dios endurezca a alguien para luego castigarlo por no obedecer? Es como un ejemplo. Yo le diga a alguien, a tal persona, hey, haz esto, ¿cierto? Y la persona lo hace. Y después yo lo regaño y lo castigo porque lo hizo. Eso sería como algo incoherente, ¿no? Que yo le diga a un niño, hey, raya la pared, y el niño la raya. ¿Pero por qué? Después yo le digo, pero ¿por qué hiciste esto? Que sería muy injusto. Que yo le mande a hacer algo y después lo regañe por algo que yo lo mande a hacer o lo castigue. No tendría sentido. ¿Y por qué? Porque en este caso no es la lógica del texto, ¿vale? Y tampoco es la lógica de la forma de actuar de Dios en este punto. Lo más correcto de la traducción, porque el verbo es hifi, es un verbo, ¿cierto? Si no estoy mal, reflexivo, o es un verbo en voz pasiva que se traduciría de la siguiente manera. Yo mostraré o haré ver la dureza del corazón de Faraón. Es la forma correcta del texto traducido desde el hebreo. Yo mostraré o haré ver, la palabra akshe, ¿vale? Yo mostraré o haré ver la dureza del corazón de Faraón. ¿Por qué? Miren familia, el corazón humano no necesita ser más duro de lo que es. De por sí, la palabra no dice que tenemos el corazón como una piedra. ¿Mm? Dice la palabra que era el corazón de piedra, ¿vale? Y entonces, ¿cómo iba a mostrarle al Señor la dureza de Faraón? Haciendo 10 azotes con manifestaciones sobrenaturales nunca antes vistas, pero así todo, no iba a arrepentirse Faraón. ¿Por qué? Porque esto nos enseña algo más profundo y es lo que se conoce como la elección divina, ¿vale? ¿Cómo así? Que Dios escoge al que quiere y al que quiere dejar duro, lo deja duro. O sea, el que no le transforma el corazón de piedra, dice, yo transformaré su corazón de piedra a uno de carne. Ah, ¿quién es el que lo transforma? ¿Nosotros o Dios? Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18? Vamos a leer. Romanos 9, 14, 18. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por esto? En ninguna manera, ¿cierto? Pues a Moisés dice, tendré piedad del que yo quiera tener piedad y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene piedad, o sea, solidaridad. ¿Listo? Dice, porque la escritura dice a Faraón, mire que cita este texto, mire que lo está citando Pablo. Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que a quien quiere tener piedad y al que quiere dejar duro, deja duro, literalmente. Entonces, para que ese corazón de piedra se rompa, es necesario tener una experiencia personal con Dios para que seamos transformados, porque los elementos exteriores no transforman a una persona. Familia, ¿acaso Mashiach no hizo muchos milagros y la gente se apartaba de él? No es por los milagros. Una persona realmente es transformada por Dios cuando el Señor se le manifiesta a esa persona y le transforma y le rompe esa piedra y le vuelve un corazón carnoso, sensible, como tal. Porque Él es el que llama. Dice Romanos 2,
3, creo que el arrepentimiento fluye de Dios. Dice así. El arrepentimiento viene de Él, no de nosotros. Cuando Él dice al pueblo, vengan a mí y arrepiéntanse, es porque Él ya ha dado la orden para que fueran a Él. ¿Vale? Y eso es un trabajo pedagógico muy bonito que Dios hace. Porque cuando el Señor le dice, hey, arrepiéntate, es para mostrarte en el lugar, ven a mí, cuando dice, ven a mí, arrepiéntate, es para mostrar el lugar en que nosotros estamos y que nosotros sin Él nada podemos hacer. De que nosotros solo no podemos salir del fango, que necesitamos de su ayuda. Él lo dice, ustedes apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, dice la escritura que Hashem siguió haciendo 10 manifestaciones más cuando los sacó de Egipto. 20 hizo en total, las 10 de Egipto y 10 más por fuera. ¿Y acaso eso fue suficiente para que la gente se convirtiera? Muchos perecieron en el desierto. No fueron llamados. Exacto. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos estaba duro. Dios lo dejó duro, no los transformó. Y eso lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Ahí lo dice. No eran llamados por Dios. Es curioso eso, porque hubo mucha gente que se coló ahí también en el pueblo. Como que, ¿qué nos quedamos haciendo aquí en Egipto? No, pues vámonos con ellos. Egipto ya pereció, ya vámonos, ¿cierto? Y hay mucha gente, y tengo que decirlo, mucha gente que va a las congregaciones y no todo el que va a una congregación es llamado por Dios. Y lo digo por experiencia. Porque familia, les voy a decir una cosa como se los he dicho. Como dice la escritura, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, como dice la carta a los Hebreos, sino de los que avanzamos en gloria por la fidelidad de Mashiach. Nosotros por más situaciones difíciles que pasemos, por más, ¿qué dice la escritura en Romanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Mashiach? O sea, ¿qué nos podrá separar de Dios? Hambre, tribulación. Cuando tú eres llamado verdaderamente, por más de que llores, pataletees, tú nunca piensas volver atrás. Eso es lo último que uno piensa. Uno siempre busca avanzar. Nunca, exacto, porque el que construye la roca exactamente, viene la tormenta y quedó firme allí. Pero el que construye sobre la arena, o sea, sobre sus propios estándares, sobre sus propios pensamientos, viene la tormenta, se lo lleva todo. ¿Por qué? Porque construir sobre el fundamento, que es la roca, la piedra angular, que es Mashiach, es lo que nos dará el sustento para cuando vengan las tribulaciones, para cuando vengan los momentos de dificultad. Nunca pensamos volver atrás. Por más difícil la situación que pasemos, nunca pensamos volver atrás. Exacto, volver al mundo. Abuelita. Sí, abuelita. Los que vuelven atrás y no vuelven al Señor. No eran llamados, abuelita. Porque lo dice la escritura. Ah, la semilla. El sembrador. La semilla cae, pero no en todos. Da fruto. Exacto. Porque o lo ahogan las cosas del mundo, o los afanes, o entonces fácilmente. Sí, porque yo he hablado con gente que dice, no, yo que voy a volver por allá. Claro, y yo los conocí, yo conocí eso, y ese señor me lo enseñó hace poco, hace un año atrás, me lo enseñó. Ustedes no son llamados. Entonces resulta que en esta parashá habla del faraón, o sea, habla del corazón del faraón dentro de una misma etapa, y la traducen como con 3 palabras hebreas que aparecen ahí, las traducen como si fuera una sola, duro, 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 endurecido, pero no. Resulta que hay 3 palabras hebreas y las voy a escribir aquí en la pizarra que menciona el texto de la parashá, que son Kashá, que es la primera que mencioné ahorita, se la voy a escribir aquí, Kashá, ¿cierto? O Caché, en este caso, que Caché hace referencia a lo que es difícil, listo, duro, lo que es duro, difícil, trabajoso, trabajoso, ¿listo? La otra palabra que aparece es la palabra Hazak, Hazak, que es la palabra para, en este caso, rígido, rígido, fuerte o tieso, en este caso tieso literalmente, tieso se podría decir. Y la última es la palabra kaved, o de donde viene la palabra kavod, que traducen como gloria, pero realmente es el peso de la gloria de Dios, pero en este caso habla referencia a kaved como pesado, inamovible, ¿listo? En estas 3 etapas estaba el corazón de Faraón. Estaba Caché, estaba Hazak y estaba Kaved, ¿vale? Y vamos a ver los textos, porque resulta que la primera señal, una persona
Caché es cuando tú le empiezas a predicar y se pone un poquito duro. Porque, no, pero yo también he leído por acá y yo no creo que sea así. Se puso un poquito duro, trabajoso el asunto. ¿Listo? Eso. Luego, esa persona se puede convertir en Hazak, rígido. O sea, ya se pone firme que nada lo mueve. O sea, que se vuelve rígido, tieso, que ya la palabra que tú le hablas le molesta y ya no quiere. Y ya el último estado es Kaved, pesado. Ya se vuelve inamovible. Ya nada lo mueve de donde está. ¿Vale? Y lo curioso es que la primera señal que está en Éxodo 7:13, vamos a Éxodo 7:13, ¿cuál fue la primera señal que hizo? Desde el versículo 10. ¿Listo? Dice así, del versículo 10. No, del versículo 9. Versículo 9, 8, 8, 7, 8, ¿listo? Dice así, esa es la primera señal. Esa fue la pequeñita señal que dio el Señor ante Faraón para mostrar cómo estaba el corazón de Faraón. Dice así, versículo 8. Dice, y dijo Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, si comunica usted Faraón diciendo, denme ustedes una señal prodigiosa y sobrenatural, tú le dirás a Aarón, toma tu báculo, arrójalo delante del faraón y este será por cocodrilo. Ahí está la palabra tanim, no nahash. Porque la palabra nahash, aquí la escribo nahash, eso lo vimos en la parasha pasada, hace referencia a serpiente, ¿listo? Pero el verbo que aparece ahí es tanim. Y tanim, cuando uno lee los diccionarios etimológicos, hace referencia a cocodrilo. Referencia a cocodrilo, al dios Sobek. Cocodrilo. Y ellos adoraban al dios Sobek, lo vimos, ¿vale? Al cocodrilo, porque era fértil, el dios de la fertilidad, el dios protector que venía del Nilo, de Hapi. ¿Listo? Entonces ahí está Tanim. Entonces, lo que más curioso me parece y lo que yo le compartí a mi esposa era, o sea, qué curioso, ¿cómo sería eso tan tremendo que ves que una vara se convierte en cocodrilo y ni siquiera eso te mueve? O sea, ¿cómo estarías de duro tu corazón? Que ni siquiera te mueve ese milagro, ¿vale? ¿Y qué dice? Dice, versículo 9. Versículo 10. Y vinieron Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron así conforme la ordenanza de Hashem. Arrojó Aarón su báculo delante de Faraón y delante de los siervos, y fue por cocodrilo. Y dice el versículo 11, y llamó también Faraón a sus sabios, a sus hechiceros, e hicieron también ellos encantos en Egipto conforme a sus hechizos así. Y dice, y arrojó cada uno su báculo. La pregunta es que siempre vemos en las películas que fueron dos, ¿no? Que siempre fueron dos siervos de Faraón y vemos dos serpientes, pero ahí no dice dos. Ahí dice que fueron siervos de Faraón. ¿Cuántos cocodrilos aparecieron entonces? Es la pregunta, ¿vale? Es la pregunta, ¿cuántos cocodrilos? Porque dice que arrojaron y se convirtieron, ¿qué? Por letanim. Ve, letaninim, perdón. Y dice, y destruyó, despedazó, porque ahí está el verbo balá, ¿vale? Despedazó. La pregunta es, ¿una serpiente despedaza? No. Dice, despedazó el báculo de Aarón a los báculos del faraón, o sea, a los de los siervos. Imagínense, eso tuvo que haber sido bastante espantoso para hacer algo así. Mm. Ahí está, se ajaron et matotam. Dice así, Vaeji litanini. Se convirtieron en qué? Cocodrilos. Y dice, ahí está el verbo. Dice, Vaejesak lev paró, velo shama alejem kasher diber Hashem. Dice, y se mostró duro, difícil el corazón de Faraón y no los escuchó a ellos conforme comunicó Hashem. ¿Y qué dice el versículo 14? Y dijo Hashem a Moisés, Kaved, pesado, Kaved lef paró me'in leshalaja. Dice, pesado está el corazón de Faraón, porque no quiere dejar ir o no quiere despachar al pueblo. Ahí están las tres etapas del corazón de Faraón. Hashem, Hazak y Kaved. ¿Vale? ¿Saben qué es lo más curioso, familia? Que el poder de Dios era el único que hubiera podido moverlo, ¿vale? Pero Dios no quiso, lo leímos en Romanos, lo quiso dejar duro. ¿Para qué? Para manifestar su poder en él. ¿Y acaso Dios es injusto por esto? No. ¿Acaso? Mire que yo tomaba un ejemplo que daba Joseph Sánchez, me parece muy interesante. Él siempre da ese ejemplo y es, todos estábamos condenados, ¿cierto? A muerte. Y estábamos en una cárcel esperando la sentencia de muerte. Pero llegó digamos, el director de la cárcel que tiene todo el poder y la autoridad sobre ellos y dijo, hoy quiero escoger a este que quede vivo, vengan conmigo.
La pregunta es, ¿está siendo injusto con los demás? No, porque los demás estaban condenados a muerte por sus delitos, ¿cierto? Eso es un ejemplo interesante. Exactamente, Dios no es injusto por eso, ¿vale? Eso ya depende de Dios, totalmente. Y como dice Pablo, ¿acaso Dios es injusto por eso? ¿Quién va a culpar a Dios por eso? Nadie. Antes, privilegiados nosotros que nos llaman. Es un privilegio enorme. Imagínate todo, y el Señor, porque Él tiene piedad de quien quiere tener piedad, es increíble, Ciro, todos ellos. Entonces, ¿saben qué es lo más curioso, familia? Que todos los azotes tuvieron las intenciones de mostrar las características del corazón de Faraón y de mostrar el estado del Señor, o sea, del corazón del ser humano por naturaleza, cuando está rígido y cuando está alejado de Dios, ¿vale? Por eso muchas veces cuando llevamos un mensaje con su palabra, las personas se molestan, les incomoda, ¿vale? Y lo que hace, qué curioso que lo que hace la verdad, muchas veces en el corazón de las personas duras, que en vez de liberarlos, las personas se vuelven más rígidas. Qué curioso, ¿no? Se cierran más para demostrar que es que nadie es salvo por obras. El único que salva y puede liberar a esa persona, nadie es verdaderamente libre, como dice Mashiach, si ni el Hijo no lo liberta. Nadie puede libertar, nadie puede ser libre si Mashiach no tiene una experiencia contigo. Usted le quiere hablar a una persona que ha conocido la palabra y se ha alejado y está tan Es madura, exacto. no quiere, no. No quiere. Produce el efecto a la inversa. Pues, Eso ya no más no la de Pero ¿qué hace eso? Mostrar el estado. Mire, la palabra de Dios siempre va a mostrar el estado del corazón de la persona. Siempre lo va a mostrar, ¿vale? Y que solo Dios es el único que puede cambiar, transformar y no la mano humana. La pregunta es, ¿nosotros cuando estábamos en el mundo estábamos buscando a Dios? No, creíamos buscar a Dios, pero no. ¿Qué dice? Yo fui a ustedes no vinieron a mí, dice el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que Él es la justicia y la justicia de Él. Y si el uno escoge al otro no, es problema de Dios. Como Él le dice a Pedro, cuando Pedro, que está, ¿acuerdan el evangelio que viene Juan? Y le dice Pedro al Señor, ¿y este por qué no sigue? Pedro, ¿y a ti qué te importa? Le está diciendo. Si yo quiero que Él me siga, pues deja que me siga. Es problema mío. Punto. O sea, soy yo. Él no le está diciendo eso. La parábola del jornalero. Cuando les paga a unos por trabajar todo un día, el otro les paga solo por trabajar casi 2 horas. Y le reclaman y le dicen, hey, ¿a ti qué? Es mi dinero, yo veré qué hago con mi dinero. Es la salvación el de él. Él verá quién se las da y por qué. Por eso no podemos ser apresurados a juzgar para condenación. De hecho, no nos compete juzgar para condenación. Podemos juzgar acciones, comportamientos conforme a la escritura. Si vemos que algún hermano está pecando o algo, hey, mira que la palabra dice esto, cuidado. Pero por condenación, no. Dios le puede dar la salvación a esa persona 2 minutos antes de morir. Punto. No lo hizo con el que murió al lado en la cruz. ¿Mm? Le dio a uno y al otro no. 2 minutos antes y nunca tuvo la capacidad de exhibir fidelidad. Ahora, familia, no por esto vamos a decir, entonces Dios me puede regalar los 5 minutos. No, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y el Señor ya nos llamó y con un propósito. Ya nos dio. Ahora pecaríamos por negligencia. con ese Señor va a juzgar. Exactamente. Entonces, O sea, usted ya conoció que guardan el día de reposo. Por ejemplo, hay que hacerlo. por ejemplo, yo conozco gente que dice ser cristiana y nunca ora y nunca le predica. Y Pues yo, a ver, yo tengo la oportunidad de hablar con una persona y yo de una vez me suelto. sí. Yo ya termino, abuelita, aquí. Ya va a terminar aquí ya este fragmento. Que quiero leer Jeremías 23:29. Jeremías 23:29, ¿listo? ¿Qué dice? No es mi palabra como fuego, dice Hashem, y como martillo que quebranta la piedra. Así que, familia, con esto quiero terminar diciendo que si estamos aquí llamados, guardando sus mandamientos y damos frutos dignos de arrepentimiento día a día, muriendo a nosotros mismos, alejándonos del mundo, procurando la obediencia y la fidelidad, no fue por nosotros, sino por la elección divina. Ese corazón duro que teníamos como piedra y carnoso e impenetrable fue transformado por Él, trayendo su justicia para darnos perdón de pecados y vida eterna. Por eso, familia, debemos mantenernos firmes en su promesa, en la esperanza que Él nos dio, que es la vida eterna. Y que el Creador del universo no nos puede olvidar, que nos llamó para servirle, nosotros estando muertos en delitos y pecados, y nos pasó de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz.
que no necesitamos de manifestaciones sobrenaturales para exhibir la fidelidad, porque Él nos permitió tener ya una experiencia personal con Él, con su poder, es decir, con su rúa, con su espíritu. Y Él quitó esa carnosidad de nuestra boca, ese obstáculo que nos impedía que fluyera la palabra como el agua limpia por nuestros labios. Limpió nuestros labios y está descontaminando aún nuestra conciencia, nuestra mente, el corazón. Así que familia, si decimos ser creyentes, si decimos ser cristianos, tenemos que exhibir y demostrar que somos creyentes, como el ejemplo que siempre les he dicho. Si tú dices ser ingeniero, demuestra, tienes que demostrar, y estás buscando trabajo, tienes que demostrarle que eres ingeniero. Si eres de recursos humanos, demuestra que sabes. Si eres diseñador, si eres marketing, si eres comunicación social, lo que sea, tienes que mostrar de que sabes. Entonces, lo que les quiero compartir esto, familia, es algo que Dios me está permitiendo vivir, y es que entre más nos descontaminemos del mundo, entre más procuremos la santidad, más útiles vamos a ser en las manos de Él, y mucho más entenderemos las obras y misterios del reino para su voluntad y propósito. Porque si estamos contaminados, estamos sucios, ¿cómo podemos mezclar lo santo con lo profano? O sea, ¿cómo podemos ser útiles? Muchas veces decimos, es que Dios me utilizó y yo había pecado. Hombre, eso Dios lo hizo fue por el amor a la persona que le predicaste, no por ti, punto. Porque si estás contaminado y tendrás que rendir cuenta por eso. Antes la persona me parece que es muy descarada, si dices, ¿sí me va a entender? Pero bueno, que el Señor nos ayude y nos perdone y que podamos día a día hablar su palabra y que de esta manera podamos ser obedientes y entender y darle gracias que teniendo el corazón como el del faraón, duro y muchas veces inamovible, el Señor lo quebrantó con su palabra, como leímos en Jeremías, para que le sirviéramos a Él y diéramos frutos dignos de arrepentimiento y exhibiéramos fidelidad. ¿Listo, familia? Porque la salvación no es por obra, sino que es un don de Dios, ¿vale? Para que nadie se gloríe por obras. ¿Listo? Y la Torá fue dada para obedecerla porque ya fuimos salvos. Y la Torá, cuando la obedecemos, es la evidencia de que hemos sido salvos por la vida eterna y que como estamos siendo salvos, andamos dentro de los estándares que Dios estableció, que son los estándares de el humano sin pecado, pero solo hasta cuando Él venga, como dice la carta a los Corintios, es que este cuerpo de carne va a ser transformado para poderle ver cara a cara, porque como dice la Escritura, sangre y carne no puede heredar el reino de los cielos, y sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Listo, familia? Entonces esto es todo por el día de hoy. No sé si tienen preguntas, alguna para realizar o qué, o ya puedo entonces terminar aquí. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos, familia. Entonces, Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao, chao. Dios los bendiga.